Ya los hemos leído. El texto de hoy es Isaías 40, desde el versículo 21 hasta el versículo 31. ¿Sí? El título de este mensaje se titula "Necesitas un gran Dios". ¿Sí? Así que espero que poder transmitiros esa idea al final del mensaje. Recuerdo que cuando era niño, una de las películas o serie de películas que más me gustaban era la serie o adolescente, Rocky, ¿no? O la película de Rocky, ¿no? Esa saga. ¿No? ¿Os acordáis los que habéis visto? Si no lo habéis visto, pues dejadme explicaros un poco en qué consiste, ¿no? Es de un boxeador que básicamente es un don nadie, ¿no? Este boxeador no lo conoce nadie. Hasta que un día enfrenta al gran campeón del boxeo de su categoría, ¿no? Y lo vence, ¿sí? Y entonces se hace conocido, ¿no? Y desde entonces, pues, todo el mundo corea Rocky, 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 ¿no? ¿Cuál es uno de los puntos de todas las películas de Rocky? Y es que todos machacan a Rocky. Todos le pegan mucho a este hombre, ¿no? Pero como por arte de magia, él de golpe saca fuerzas de donde no las hay. Casi que parece sobrenatural, ¿no? Y entonces vence, ¿no? Y esto en todas las películas, así que ya se eché un spoiler de lo que trata la saga, ¿no? Rocky. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Nosotros, los cristianos, obviamente no somos Rocky, ¿sí? No somos fuertes ni nada de esto. El punto es que también, al igual que él, tenemos una fuente de la cual extraemos fuerza sobrenatural, ¿sí? Sobrenatural. Y el día de hoy quiero comunicaros eso. ¿De dónde los cristianos nosotros extraemos fuerza para seguir continuando, ¿sí? Y voy a tener dos puntos, básicamente. Mi primer punto es el Dios grande y mi segundo punto es su pueblo desconfiado. ¿Sí? Así que vamos a entrar al primer punto y es el Dios grande. Este primer punto va a ser algo breve, pero va a ser algo denso. ¿Sí? Vamos a centrarnos un poco en las ideas de cómo es Dios. Así que voy a demandar vuestra atención. Nuestro texto comienza diciendo así, el versículo 21. Dice el Señor, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? Le dice a su pueblo. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esta descripción del Señor, no lo creéis, es portentosa, es increíble. Él está al control de todo. No hay nada difícil para Él de hacer. El hombre, por muy fuerte que sea, no es tan fuerte como Él. ¿Sí? El hombre puede jactarse, nosotros podemos jactarnos de lograr muchas cosas, ¿no? Podemos jactarnos de haber llegado a la luna, podemos jactarnos de, de un montón de cosas, pero nunca, nunca podrá jactarse de tener dominio sobre todas las cosas. Jamás. Porque Dios es el único que domina sobre todo. Él dice que Él convierte en nada a los poderosos. Ni siquiera Donald Trump, ni Vladimir Putin, ni nadie son tan fuertes como este Dios. Nadie. ¿Recordáis lo que le pasó a Nabucodonosor? Este rey que se creía muy fuerte, ¿no? En cuestión de segundos, el Señor, ¿qué hizo? Le volvió loco. ¿Por qué? Porque Él convierte en nada a los poderosos, a los que se creen poderosos en sus fuerzas. Quiso hacerse semejante a Dios y en cuestión de segundos el Señor lo paralizó. Porque para Él no es difícil hacer eso. Los hombres nos creemos muy fuertes, pero Dios dice
que somos como plantas que no tenemos raíz para Él. Fijaos, dice ahí, versículo 24, que a estos poderosos que gobiernan la tierra, dice, apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas su tronco ha echado raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Cuál es la idea de esto? No sé si alguna vez habéis tratado de arrancar una planta o una flor, pero si la raíz está muy hundida, si está muy profunda, pues tienes que echar con mucha fuerza, ¿no? Y a veces, muchas veces te gana, ¿no? No puedes sacarla. Pero si la raíz es muy, muy superficial, casi que ni tienes que hacer fuerza, simplemente haces así y ya está, ¿verdad? Pues Dios está diciendo eso. La gente que se cree súper poderosa, los gobernantes que se creen que tienen el dominio de todo, son como esa raíz superficial. A Dios no le cuesta, simplemente la agarra o la sopla y ya está. Dejan de ser. Solo tiene que tomarla y sin ningún esfuerzo, Él arrancará la planta. Mis hermanos, Dios no tiene rival. Él mira los poderes más grandes de la humanidad y, por así decirlo, se ríe. Él mira nuestros tanques, nuestros armamentos, nuestro conocimiento, todo lo máximo que podamos pensar que tenemos o poseemos como humanos, y para Él son como esa planta, superficial. Pero fijaos, el Señor quiere que quede claro esto, que Él es Dios incomparable. Y fijaos en el versículo 25 lo que dice el Señor. ¿A quién pues me haréis semejante o seré comparado? Dice el Santo. El nombre Santo en Isaías es muy, muy peculiar. De hecho, Isaías utiliza la expresión Santo de Israel 25 veces. Utiliza la expresión Santo de Israel 25 veces, Isaías, ¿sí? 25 veces y, bueno, está muy metida en él esta idea de la santidad de Dios. ¿Acordáis? Isaías 6, él ve la santidad de Dios y dice, ¡wow! Y por el resto del libro, esa imagen queda impresa en su mente. Ahí está el Santo de Israel, el Santo de Israel, el Santo de Israel. ¿Pero qué significa ser santo? Una definición sencilla, básica, es que ser santo es estar separado de todo lo impuro y de todo lo que es criatura. En otras palabras, significa ser distinto, no tener comparación alguna. Por eso el Señor mismo dice, ¿a qué me haréis semejante? ¿Con quién me compararéis? ¿Tengo yo rival? ¿En serio? Y este es el punto. Dios es santo, por lo tanto, no tiene comparación. No tiene rival. Pertenece a otro plano. Simplemente Él es santo. Él es Dios. Y no tiene competencia alguna. Es como si Dios les estuviera diciendo, ¿en serio? ¿En serio queréis compararme con vuestros poderosos? ¿En serio pensáis que Egipto o Asiria, que eran las naciones en las que Isaías estaba pensando, son rivales para mí? No lo son. No lo son. El Señor entonces, por así decirlo, sigue mostrando a su pueblo de que Él es el Dios portentoso, increíble, grande. Y en el versículo 26 les dice algo muy curioso. Y les dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca por numeroso número sus ejércitos. Ahí está hablando de las estrellas desde mi punto de vista. A todos ellos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, ninguno faltará. El punto es que el Señor aquí agarra y les dice a Israel, levanta tus ojos, Israel. Mira la creación, mira estos ejércitos, estas estrellas. Y ahora te pregunto, ¿quién las creó? ¿Quién las sustenta? Él invita
Él invita a su pueblo a que levante la mirada y pueda contemplar la belleza, la hermosura y lo increíble de las estrellas. No sé si alguna vez, bueno, sí, seguro que sí, pero por la noche has salido a pasear y da la casualidad que ese día o esa noche las estrellas han estado en su máximo esplendor, las has visto y has dicho, wow, qué increíble. Es una escena majestuosa, ¿verdad? Es una escena en la que tú y yo nos sentimos así, pequeños. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Mira, levanta tu cabeza, mira, y te pregunto ahora, ¿quién las creó? ¿Quién las creó? Poneros en esa situación, ¿no? Y quiero que de alguna manera podéis pensar en esto también, supongamos. Muchas veces cuando vamos en el avión, ¿no? Cuando estamos en el avión y vemos hacia abajo por la ventana y vemos la tierra, ¿no? Tan pequeña y el mar tan inmenso y nos sentimos como frágiles, débiles, diminutos. Te pregunto ahora, ¿quién creó esa tierra? ¿Quién creó ese mar? ¿Quién la sustenta? Dios, Dios. Entonces el Señor les pregunta, dime Israel, ¿quién creó todo esto? ¿Quién las conoce? Respuesta corta, Dios, Dios. Y este es el punto que el Señor quiere que su pueblo tenga en mente. Dios es inmenso. Dios es maravilloso, más de lo que podemos imaginar o pensar. Por eso en el versículo 28, el Señor les vuelve a repetir lo mismo. Fijaos, ¿no has sabido, no has oído? Lo mismo que les preguntó en el versículo 21, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los términos de la tierra, no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta es la descripción del Dios de la Biblia. Esta es la descripción de nuestro Dios. Es eterno, sin principio, ni fin, creador de todo, sustentador de todo. Nosotros ni siquiera podemos llegar a pensar que es eterno. ¿No? Para nosotros todo empieza y termina. Para Dios nada empieza y nada termina. Él es simplemente. Es tan poderoso que no se cansa como nosotros. Dios no se cansa. Nosotros es verdad, ¿no? Ganamos fuerza, ganamos poder por ir al gimnasio, por hacer deporte, ¿no? O como Rocky tal vez ir a correr, ¿no? Por las calles y entonces así nos hacemos más fuertes. Dios nunca se hace más fuerte, hermano. Jamás. Dios simplemente es poderoso todo el tiempo. Pero también nos dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es que nosotros vamos aprendiendo, somos aprendices. Por eso se nos llama también como discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo estudio una carrera de medicina o lo que sea, voy adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Conocimientos que antes no tenía. ¿Pero será que con Dios funciona así? No, porque su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios simplemente conoce. Y pensar en este Dios sale de nuestra mente, sale de nuestra cabeza. Es inmenso, poderoso, increíble. Su entendimiento es grandioso. Y es que me cuesta pensar en un Dios pequeño. Me cuesta pensar en eso. Simplemente no puedo. Muchas veces podemos tal vez estar pensando, incluso de Dios así, ¿no? Como de un Dios de bolsillo, ¿no? Un Dios que a veces pensamos, ¿no? Que es Papá Noel, ¿no? Puede ser. O un Dios que piensas que te sirve, ¿no? O un Dios que casi que puede ser nuestro camarero, ¿no? A tu orden, Señor, como si nos dijera, ¿no?
Un Dios que casi no tiene que preguntarte, que tiene que preguntarte para poder hacer algo. Un Dios, incluso a veces podemos llegar a pensar, un Dios que pensamos que sin nosotros se va a morir, ¿no? Oh, pobrecito Dios, agoniza sin nosotros, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Ese es el Dios que Isaías está describiendo aquí? No, ¿verdad? El Dios de Isaías es un Dios que no pide consejo a nadie. Es un Dios que hace lo que quiere. Es un Dios que no tiene rival. Es un Dios eterno. Es un Dios que no crece en poder ni en entendimiento. Es un Dios que simplemente está en otro plano. Ese es el Dios de Isaías. Y quiero decirte, si tú eres creyente, ese es tu Dios también. Ese es tu Dios. Y eso es lo que me lleva a mi segundo punto. Mi segundo punto. Y aquí simplemente vamos a traer a tierra todo esto que estamos diciendo. Y es su pueblo desconfiado. Su pueblo desconfiado. Dios es grande, es asombroso, hemos dicho, ¿verdad? Pero su pueblo no mucho. Su pueblo no es tan grandioso como el Dios grandioso. Vamos a afrontar la realidad. No somos tan buenos o tan maravillosos como nuestro Dios. Esa es la realidad. Fijaos en el versículo 27, lo que el Señor les tiene que preguntar a su pueblo. Les dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y mi juicio pasó de mi Dios? Esa es la pregunta que el Señor le hace a su pueblo. El pueblo de Dios a veces está en victoria, a veces está en derrota, a veces está en duda, no sé. El pueblo de Dios puede estar de muchas maneras, ¿no? Pero el punto es que aquí, en este pasaje, ellos empiezan a dudar. Empiezan a pensar de que el Señor de alguna manera los ha abandonado, que Dios no sabe lo que ellos están viviendo. Como que parece que no le interesa a Dios el cómo estamos. Por eso el Señor les tiene que preguntar, Israel, ¿por qué dices esto? ¿Por qué dices que mi camino está escondido de Jehová? Eso es lo que ellos estaban diciendo. El Señor no conoce nuestros caminos. O mi juicio pasó de mi Dios. El Señor ha abandonado lo que estoy pasando. No lo está considerando. Y es que así muchas veces piensa el pueblo de Dios. Y quiero preguntarte hoy a ti y yo, ¿te encuentras tú hoy en esa situación? No sé muy bien cuál sea tu circunstancia o el momento en el que estés pasando, pero tal vez tú estás pasando o estás pensando en lo mismo. Dios es tan poderoso, tan inmenso, tan grande, que se ha olvidado de mí. Que mis caminos simplemente no le interesan. Tal vez estás pasando por un mal momento, un momento de sufrimiento, de mucha dificultad, de no saber qué hacer, ¿no? Y puedes estar preguntando, ¿dónde estás, Dios? Igual que Israel aquí. ¿Dónde estás? ¿Acaso en verdad te importo? ¿Te importa mi situación? Tal vez esta pregunta que el Señor está haciendo es una pregunta para ti. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, así? ¿Por qué dices eso? Dios dijo en el versículo 26 que conoce a las estrellas. Fijaos, dice, levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas, Él saca por números sus ejércitos. Ejércitos es la manera de hablar las estrellas en la Biblia. A todos ellos llama por su nombre. Y esta es clave. A todas las estrellas Dios llama por su nombre. Conoce cómo se llaman. Las conoce Él. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decirte con eso? Y es que Dios conoce perfectamente las estrellas. ¿Cómo no va a conocer tu situación? Esto es lo que el Señor les quiere decir a Israel. Mira las estrellas. Yo conozco a todas ellas. Entonces, ¿por qué tú dices que me he olvidado de ti? Él conoce perfectamente. Si conoce su creación, ¿cuánto más no te va a conocer a ti, que eres su posesión?
su posesión. Claro que te conozco, claro que sé tus caminos, tus problemas, claro que están delante de mí, por supuesto. Algo muy, muy, muy similar hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis? En Mateo 6, déjame leeroslo, porque dice el Señor a sus discípulos, les dijo lo siguiente, Mateo 6, del 25 al 26, les dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Y el Señor Jesucristo utiliza la misma manera de hablar que Dios aquí con Israel. Les dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí la pregunta clara: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Si yo cuido las aves, si yo las conozco, ¿cuánto más no te voy a conocer a ti? Si yo conozco las estrellas y conozco sus caminos, ¿cuánto más no te voy a conocer a ti? Claro que te conozco. ¿Por qué entonces dices que me he olvidado de ti? Si cuidas su creación, créeme, hermano, te va a cuidar a ti. Te va a cuidar a ti. Por eso necesitas un Dios grande. Porque solo un Dios grande es capaz de cuidarte. Finalmente el profeta declara y dice en el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado, y al que no tiene fuerzas multiplica el vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es que incluso los muchachos, los más jóvenes, los que hacen deporte, los atletas, se cansan, aunque a veces parezca que no, pero se cansan. Todos nos cansamos de alguna u otra manera. Pero los que esperan en el Señor, ellos serán renovados por el Señor, por fuerza sobrenatural. Fuerza sobrenatural. ¿Por qué entonces necesitas un Dios inmenso? Porque solo un Dios todopoderoso puede darte fuerza. Aquí se describe a personas agotadas, personas cansadas, y es que así es el pueblo de Dios. Personas cansadas, agotadas, débiles. Hace un momento hemos cantado: yo te necesito, Cristo, yo soy muy débil, porque eso es lo que somos. Incluso hasta los jóvenes se cansan, incluso hasta Rocky se cansa. El ser fuerte físicamente no impide el cansancio. Podemos cansarnos, ¿verdad?, por distintas razones. Muchas de ellas podríamos decir. Tal vez tú estás cansado de la vida, buscando sentido en todo lado, ¿no? Buscando sentido en las fiestas tal vez, o en las relaciones, o en las amistades del colegio, universidad, trabajo, no lo sé, o en las relaciones, pero simplemente no le hayas sentido a la vida, simplemente estás cansado de la vida. O tal vez estás cansado de caer en el mismo pecado una y otra vez. Y casi que quieres tirar la toalla. O estás cansado por las situaciones difíciles que estás enfrentando. Enfermedades, muertes de seres queridos, conflictos familiares. Todo pesa. Todo esto cansa de alguna manera. Hermano, el poder del ser humano o de nuestras fuerzas no es la ayuda que necesitamos. A veces, ¿no?, podemos intentar confiar en nosotros o en nuestras capacidades como un tipo de autosalvación. Pero el ser humano no tiene poder por sí mismo. Él, al fin y al cabo, el ser humano necesita ayuda. Todo poder viene del Señor. Y esto es lo que la Biblia nos enseña constantemente.
¿Recuerdas Gedeón? ¿Recuerdas este episodio donde Gedeón tiene que enfrentarse a un ejército enorme de Madián y Gedeón va con su ejército, decir, venga, vamos a echarle frente a los madianitas, y de pronto el Señor le dice, sois muchos, menos, ¿no? ¿Cuántos llegan a ser? 300. Y gana. ¿Recordáis David? Cuando nadie apuesta por él siendo un niño débil, pero va en el nombre del Señor y vence al que era ¿quién? Invencible, Goliat. ¿Recordáis Elías? Solo él, frente a cuántos profetas de Balaam, pero aún así los humilla. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre es débil. Necesita ayuda de lo alto, de lo alto. Y aquí está el punto. Dios es grande y solo Él puede darte fuerza. Por eso necesitas un Dios grande. Solo un Dios poderoso te sostiene. Solo un Dios poderoso te ayuda. Solo un Dios poderoso te fortalece. Solo un Dios que no se cansa te da fuerza. Porque si Dios se cansa, Él necesita ayuda. Un Dios que se cansa necesita ayuda. Y con todo respeto del mundo, un Dios así es un Dios que no sirve. No nos puede ayudar porque Él necesita ayuda. ¿Cómo puede ayudarme alguien que necesita ayuda? No puede. Si tengo una enfermedad grave, yo voy a buscar al mejor médico de Mallorca o España, ¿no? Para que de alguna manera me ayude al que esté más capacitado en lo que pueda hacer. Pues de alguna manera lo mismo sucede con Dios. Soy débil, pecador, estoy cansado, no sé muchas veces qué hacer, necesito ayuda de lo alto. Necesito ayuda de alguien que no se sienta o no necesite ayuda. Y este es Dios, alguien fuerte, perfecto, inmutable. Dios en última instancia. Y sí, es verdad, nosotros, los humanos, ayudamos y somos ayudados. Nosotros, humanos, necesitamos ayuda y también ayudamos a otros. Eso es verdad de nosotros, pero no de Dios. Él solo ayuda, no necesita ayuda. Dios es todopoderoso y porque no se cansa, puede dar fuerza al cansado, puede darte fuerza a ti si acudes a Él. Solo un Dios infinitamente misericordioso puede tener misericordia de ti mañana. Y es que, hermano, nuestras fuerzas vienen del Señor. Dice aquí Isaías, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y por supuesto, esto es lenguaje simbólico, pero el punto es claro. El punto es que nuestras fuerzas vienen del Señor. Cuando he caído en pecado, me siento paralizado tal vez, pero el Señor me levanta. El Señor me levanta. Cuando no sé qué hacer y me siento como que paralizado y mi vida está en oscuridad, bueno, hay una luz de esperanza. ¿Cuál es? Que Dios es grande, poderoso, puede ayudarme. ¿A quién da fuerza el Señor entonces? A los que esperan en Él. Dice el Isaías. Él da fuerza al cansado y los muchachos se fatigan, pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová. Pero ¿qué significa esperar? ¿Qué significa esperar? Bueno, significa esperar, confiar. Confiar en que el Señor es tu único liberador. Confiar en que el Señor obrará a su debido tiempo. Y a veces nos desesperamos porque la ayuda no viene en el momento en el que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Así funcionamos nosotros. Pero es que esperar conlleva eso. Esperar conlleva un tiempo, ¿no? Conlleva confiar en el Señor, aunque a veces nuestras circunstancias parecieran que no. En el caso de Israel, ellos empezaron a decir por sus circunstancias, Señor, me has abandonado. Pero el Señor les dice, pero esperad en mí, y yo a mi debido momento responderé.
Y es que es verdad que puede ser difícil esperar en estas circunstancias difíciles. Pero pongámonos a pensar por un momento. El Señor no nos está pidiendo mucho, hermanos. ¿Qué me refiero? No nos está pidiendo entrenar como Rocky para que seamos fuertes. No nos está pidiendo escalar al monte Everest. No nos está pidiendo correr una maratón. Nos está pidiendo esperar. Confiar. Confiar en Él. Eso es lo que nos está pidiendo. Nuestra fuerza nace de la espera. Hemos visto entonces a este Dios grande en dos aspectos. Y por eso necesitas un Dios grande. Porque solo un Dios grande puede dar fuerzas al cansado. Hemos visto entonces un Dios grande, mi primer punto, y el segundo punto, su pueblo desconfiado. Entonces este texto nos habla de un Dios absolutamente inmenso que se inclina hacia su pueblo cansado para darle fuerza y descanso. Y eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Recordáis las palabras preciosas de nuestro Señor Jesús? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Él es ese Dios inmenso. Él es ese Dios portentoso. Él es ese Dios maravilloso que por amor a nosotros descendió de lo alto, murió en una cruz para darnos descanso a nosotros, para dar reposo a nuestras almas. Y sea cual sea tu situación hoy, lo que Él quiere es que corras a Él, vayas a Él, lo abraces y encuentres descanso para tu alma. Hay descanso en Jesucristo. Hay descanso en Jesucristo. Dice Él, venid a mí. Escucha esas palabras, venid a mí. Esas son sus palabras, es una invitación. Entonces te pregunto, ¿quieres ir? ¿Vas a rechazar su invitación? Él realmente quiere ayudarte, si no, no te invitaría. Mi pregunta es, ¿lo crees? Él tiene toda la fuerza para sostener al fatigado. Sea cual sea tu situación, recuerda esto. El Señor quiere que vengas a Él con fe. Quiere que esperes en Él. Y por eso te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Vamos a orar.